Aquella noche, el viento que soplaba desde el río Magdalena era un frío que calaba hasta los huesos. 3 jornaleros, que se apresuraban a volver a casa antes de que la oscuridad se tragara por completo el camino, se detuvieron en seco. Desde el interior de un denso cañaduzal, cuyas cañas se alzaban por encima de sus cabezas, emanaba un hedor putrefacto tan agudo que les oprimía el pecho y les revolvía el estómago. Uno de ellos, el más valiente o el más insensato, apuntó la linterna de su celular hacia la maleza. En ese instante, sus rodillas casi ceden. Entre las hojas de caña que se mecían lentamente con la brisa, se vislumbraba la silueta de un hombre, tendido de costado. Su ropa estaba cubierta de manchas oscuras, como sombras de la noche adheridas a la tela. No se oía el canto de los grillos, ni el susurro de los animales nocturnos, solo un silencio espeluznante que los hacía sentir observados por algo invisible y malévolo. El misterio oscuro de Girardot comenzaba a desvelarse, y lo que la policía descubriría en las horas siguientes dejaría a toda la ciudad en vilo, incapaz de conciliar el sueño durante noches enteras. La mañana en Girardot, Cundinamarca, solía comenzar con el canto de los gallos desde los patios traseros y el aroma a tierra húmeda que subía de las orillas del Magdalena. Pero a finales de noviembre de 2023, el ambiente se sentía extraño, incluso antes de que el sol asomara por completo sobre las montañas. El aire era más pesado, el viento más frío de lo normal, y algunos vecinos caminaban con un paso inquieto, como si cargaran con un mal presentimiento. En una de las callejuelas cercanas a la plaza de mercado, la casa de Andrés Felipe Rojas permanecía en silencio. Su esposa, Liliana Pérez, llevaba en pie desde la madrugada, parada junto a la puerta, aferrando el celular de su marido, el que la había olvidado en casa la noche anterior. Andrés llevaba consigo el celular de repuesto, el que usaba para el trabajo. Como mototaxista, conocido en todo el barrio por su amabilidad y su sonrisa fácil, nunca llegaba tarde sin avisar. Pero esa noche, después de aceptar una carrera alrededor de las 8, se había desvanecido sin dejar rastro. Sus mensajes en WhatsApp mostraban un solo chulo gris, y las llamadas iban directo al buzón de voz. Desde las 9 de la noche, su rastro digital era un vacío absoluto. Liliana intentaba calmarse, repitiéndose una y otra vez posibles explicaciones. Quizás Andrés había conseguido un viaje largo, a un pueblo vecino como Flandes o Ricaurte. Quizás se había quedado sin señal en alguna vereda remota. O tal vez la batería de su celular de trabajo se había agotado. Pero a medida que las horas pasaban, sentía una mordedura helada en el corazón. Rezaba para que todo estuviera bien, pero la ansiedad, como una enredadera, se negaba a soltarla. No muy lejos de allí, en un viejo puente de madera que cruzaba una acequia y conectaba los sembradíos con la carretera principal, un joven llamado Julián Mendoza, a quien todos conocían como el Flaco, estaba sentado, contemplando el agua oscura que corría por debajo. Tenía el pelo enmarañado, los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban con una sutileza casi imperceptible. Los vecinos lo conocían de sobra como un muchacho problemático, consumidor de bazuco, que a menudo desaparecía de su casa por días y había sido sorprendido varias veces robando cosas de poco valor para mantener su vicio. Esa mañana, una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. No era una sonrisa de felicidad, sino la mueca de alguien que sentía que un plan, ejecutado la noche anterior, había salido demasiado bien, demasiado fácil. Esa sonrisa guardaba algo oscuro, algo que él mismo sabía que no podría ocultar para siempre. Mientras tanto, en la estación de policía de Girardot, el día comenzaba a agitarse. El inspector Ricardo Balbuena acababa de dejar su maletín sobre el escritorio cuando un agente entró corriendo, con el rostro pálido. Traía el informe de unos campesinos. Habían encontrado un cadáver en un cañaduzal cerca del río, en una zona conocida como La Arenera. El lugar era aislado, lejos de las casas, y la gente del común lo evitaba por la noche, convencida de que estaba lleno de espantos. Balbuena suspiró profundamente. La experiencia le había enseñado que lugares así rara vez eran escenario de buenas noticias. Sin esperar un segundo más, ordenó al equipo de criminalística,
a la unidad de investigación y a varias patrullas que lo acompañaran. Las camionetas de la policía avanzaron a toda velocidad por un camino polvoriento, flanqueado por la imponente muralla verde de los cañaverales. Al llegar, los 3 jornaleros que habían hecho el descubrimiento todavía estaban allí, temblando, con el pánico dibujado en sus rostros. El hedor a muerte era insoportable, un golpe físico que obligaba a respirar por la boca. El viento movía las altas hojas de caña como una cortina macabra que ocultaba la escena. Los campesinos señalaron el lugar con manos temblorosas. El equipo forense se puso a trabajar de inmediato. La cinta amarilla de «no pasar» fue extendida, creando un perímetro que pronto se llenó de curiosos a los que hubo que mantener a raya. El inspector Balbuena se agachó para examinar el suelo. Vio un rastro claro, como si un cuerpo pesado hubiera sido arrastrado desde el borde del camino. La tierra estaba revuelta en varios puntos y había salpicaduras oscuras en las hojas más bajas de la caña. No muy lejos, una gorra roja yacía de lado, manchada de un color pardo oscuro. Una chancla de caucho fue encontrada cerca de un pequeño talud de tierra. Cada objeto parecía una pieza suelta de una historia trágica e incompleta. Cuando los forenses examinaron el cuerpo, la brutalidad del ataque hizo que varios de los agentes más jóvenes tuvieran que tragar saliva. El cuello presentaba varias heridas profundas, hechas con un objeto cortante, y el pecho estaba acribillado con múltiples puñaladas. La violencia indicaba que el asesino había actuado con un odio desmedido o en un estado de pánico extremo. Balbuena cerró los ojos por un instante. Esto no había sido una pelea de borrachos que terminó mal. Esto había sido un asesinato a sangre fría, con una intención clara. Mientras el equipo intentaba identificar a la víctima, no encontraron ni una sola identificación en sus bolsillos. Pero la noticia del hallazgo de un cuerpo se extendió por Girardot como la pólvora a través de las redes sociales y el voz a voz. Poco después, una mujer desesperada llamó a la línea de emergencia, reportando que su esposo, Andrés Felipe Rojas, un mototaxista, no había vuelto a casa. La policía le pidió a Liliana que se acercara al lugar. Su llanto se desgarró en el aire en cuanto vio la gorra roja que Andrés siempre usaba para trabajar. Casi se desploma cuando reconoció el rostro pálido y sin vida de su esposo. Los agentes tuvieron que sostenerla. Varios vecinos que se habían congregado rompieron a llorar en silencio. Andrés era conocido como un hombre bueno, un camellador que nunca se metía en problemas. Su muerte envió una onda de miedo y tristeza por toda la ciudad. Al examinar el celular de repuesto de Andrés, surgió un dato crucial: la última llamada recibida provenía de un número desconocido, a las 8 de la noche, justo antes de que desapareciera. Balbuena ordenó de inmediato al equipo de análisis que rastreara ese número. Antes de que pudieran obtener resultados, un hombre mayor, llamado Don Ramiro, se acercó al puesto de mando improvisado en la escena. Con voz temblorosa, confesó haber escuchado una discusión entre 2 hombres cerca del río la noche anterior, alrededor de las 8:30. No se había atrevido a acercarse por la oscuridad y la mala fama del lugar, pero escuchó claramente a alguien gritar pidiendo ayuda. Un grito corto, ahogado, y luego, nada. Silencio. Esta información se convirtió en una pieza fundamental del rompecabezas. La hora de la llamada, la hora de la desaparición de Andrés, la hora en que el testigo escuchó los gritos y el estado del cuerpo, todo encajaba. Una conclusión comenzó a formarse en la mente de Balbuena: la última persona que llamó a Andrés fue quien lo atrajo a una trampa mortal. Y mientras todo Girardot lloraba la pérdida de un hombre bueno, en otro rincón de la ciudad, Julián, el flaco Mendoza, se secaba el sudor frío de la frente, sin ser consciente de que las pequeñas huellas que había dejado esa noche ya estaban guiando a la justicia directamente hacia él. El cielo de Girardot comenzaba a teñirse de rojo mientras el sol se hundía lentamente tras el horizonte, pero en la estación de policía, la actividad era frenética. Una vez confirmada la identidad de la víctima como Andrés Felipe Rojas, el inspector Balbuena convocó una reunión de emergencia en la sala de investigación. Los rostros de sus agentes reflejaban la tensión. Este no era un simple homicidio,
Era un asesinato ejecutado con una crueldad metódica, y el perpetrador había sido lo suficientemente calculador como para elegir un lugar perfectamente oculto. Balbuena abrió una carpeta gruesa que acababa de recibir del equipo técnico. Empecemos por lo más obvio, la última llamada, dijo, señalando la pantalla de un monitor. Hay una llamada entrante a las 8 de la tarde. En punto. El número no está registrado a nombre de nadie. Es una SIM prepago, de esas que se compran en cualquier tienda y se botan. Sin embargo, continuó, el celular que hizo la llamada permaneció activo unos 10 minutos después. Fue tiempo suficiente para que el equipo de triangulación de antenas nos diera una ubicación aproximada. Hizo una pausa, dejando que la información calara. La llamada se hizo casi con toda seguridad desde los alrededores del barrio Lalandu. La sala quedó en silencio. ¿Lalandu tenía una reputación infame en Girardot? Era un laberinto de callejones sin pavimentar, conocido por ser un foco de microtráfico, el lugar donde muchos jóvenes caían en las garras del bazuco y donde se escondían aquellos que preferían vivir al margen de la ley. El nombre de Julián Mendoza no era desconocido allí. Busquen a cualquiera en Lalandu que tuviera alguna relación con Andrés, ordenó Balbuena. Quien le haya pedido una carrera, quien haya tenido una pelea con él, cualquier persona con deudas o problemas. Mientras el equipo se movilizaba, en Lalandu, Julián Mendoza caminaba a toda prisa por un callejón estrecho, dirigiéndose a una casa abandonada que servía de olla o punto de encuentro para los consumidores del sector. Tenía la mirada inquieta y la respiración agitada. Ya había escuchado los rumores sobre el cuerpo encontrado, susurrados en las esquinas. Aunque nadie había mencionado el nombre de la víctima, Julián sentía el pecho oprimido, como si una mano invisible se lo estrujara. Sabía perfectamente a quién habían encontrado, y sabía que la policía no se detendría hasta dar con el culpable. Dentro de la casa en ruinas, su amigo Kevin, de su misma edad, estaba jugueteando con un celular. Uy, parce. ¿Vio el alboroto esta mañana por el río? Eso estaba lleno de tombos. Dicen que encontraron un muertico, comentó Kevin con una risa nerviosa, como si fuera una anécdota divertida. Julián tragó saliva con dificultad. Sí, parce. Dice que lo mataron feo. El cuerpo estaba ahí, cerquita del taller viejo. La gente dice que estaba todo apuñalado. ¿Qué vaina tan loca, parce? El que hizo eso debe estar rayado de la cabeza. Cada palabra fue como una aguja helada clavándose en la nuca de Julián. El temblor de sus manos se hizo más evidente, pero intentó disimularlo con una sonrisa forzada. Sí. ¡Qué gonorrea! ¿Quién se va a atrever a matar a alguien ahí? Eso por la noche es la boca del lobo. Kevin no notó el cambio en la actitud de su amigo, pero otra persona sí lo hizo. Un hombre mayor, conocido como el viejo Serna, sentado en un rincón, observaba a Julián a través del humo de su cigarrillo. Serna había vivido en ese barrio toda su vida y sabía reconocer el miedo en la cara de un culpable. Oiga, flaco, dijo Serna con su voz grave y rasposa. ¿Usted por qué está tan pálido? Parece que hubiera visto al diablo. Julián se quedó paralizado por un segundo, sin saber qué responder. Pero antes de que Serna pudiera insistir, el ruido de una moto se escuchó afuera. Otros jóvenes entraron diciendo que la policía estaba en el barrio, haciendo un censo, preguntando por todo el mundo. Julián sintió que las rodillas se le aflojaban. Sabía que se le estaba acabando el tiempo. Mientras tanto, en la estación, los investigadores encontraron algo crucial. Andrés había sido captado por última vez por una cámara de seguridad en una tienda de la avenida principal, alrededor de las 8:05 de la noche. Conducía su moto y llevaba un pasajero, un hombre con una chaqueta negra y un casco oscuro. La imagen era borrosa, pero se podía distinguir la estatura y la complexión. Esta es nuestra primera pista sólida, dijo Balbuena. Tenemos que encontrar al hombre que Andrés llevaba de parrillero esa noche. Balbuena ordenó a sus equipos que peinaran Lalandu. Registraron a cada joven que vestía chaqueta negra, interrogaron a cualquiera que pareciera nervioso,
a todos los que tenían antecedentes por problemas. Algunos se mostraron esquivos, otros se pusieron agresivos, pero todos fueron interrogados. Cuando el nombre de Julián, el Flaco, Mendoza apareció en la lista, Balbuena frunció el ceño. «Llévenme a su casa». Pero cuando llegaron, la casa de Julián estaba vacía. La ventana estaba abierta y unas chanclas estaban tiradas en la entrada, pero no había señales de él. Su familia, resignada, dijo que Julián se había ido por la mañana y no había regresado. «Él ha estado muy raro estos últimos 2 días», confesó su madre con voz queda. «No come, no habla. Como si escondiera algo muy grave». Balbuena tomó nota de cada palabra. Al anochecer, la policía recibió un nuevo dato. El dueño de una tienda en la salida del pueblo afirmó haber visto a un joven pasar corriendo la noche anterior, sobre las 9. Caminaba a toda prisa y su ropa estaba manchada de barro. El tendero recordaba su cara, era Julián Mendoza. Este testimonio fortaleció las sospechas, pero en la reunión, Balbuena se negó a declarar lo principal sospechoso todavía. «Necesitamos algo más contundente que un testigo ocular. Necesitamos pruebas físicas». Poco después, un hallazgo crucial llegó desde la escena del crimen. Un miembro del equipo forense encontró un pequeño trozo de tela negra enganchado en una de las cañas más altas. Al examinarlo, la tela coincidía con el tipo de chaqueta que Julián usaba con frecuencia, una chaqueta barata, de las que venden en cualquier mercado de pulgas. Balbuena se puso de pie. «Encuentren a Julián esta misma noche». Sin embargo, Julián parecía haber presentido el peligro. Cuando la policía regresó a la Landau, ya no estaba en la casa abandonada. Había escapado por los patios traseros, se había subido a la moto de un amigo y había desaparecido en la carretera que conduce hacia Ibagué. El viejo Serna, que había estado observando el comportamiento de Julián, informó discretamente al presidente de la Junta de Acción Comunal, quien a su vez alertó a la policía. La cacería había comenzado. Balbuena desplegó 2 equipos, uno hacia Ibagué y otro para patrullar las salidas de Girardot. Se distribuyó la foto de Julián en todos los puestos de control. Cada vehículo sospechoso era detenido e inspeccionado. A mitad de su huida, Julián miró por el espejo retrovisor de la vieja moto en la que iba de pasajero. Su rostro estaba pálido, su respiración era irregular. No sabía dónde ir, pero una cosa era segura, la sombra de Andrés Rojas lo seguía cada kilómetro. Y mientras el miedo se apoderaba de él, la policía se acercaba cada vez más. El cielo se oscureció por completo mientras los 2 equipos de policía se desplegaban, uno hacia Ibagué y el otro hacia Flandes. Las carreteras estaban desiertas, iluminadas únicamente por los faros de los vehículos que barrían el polvo del asfalto. El inspector Balbuena iba en el asiento del copiloto de una de las patrullas, sus ojos afilados escudriñando cada moto que pasaba. Sabía que si Julián lograba llegar a una ciudad grande como Ibagué y mezclarse con otros grupos de jóvenes problemáticos, encontrarlo sería mucho más difícil. Mientras tanto, Julián sentía que el valor lo abandonaba. La moto, conducida por su amigo Kevin, avanzaba a toda velocidad, dejando atrás los límites de Girardot. El viento nocturno le golpeaba la cara, agitando aún más sus pensamientos caóticos. Cada sirena que escuchaba a lo lejos, por muy débil que fuera, sonaba como una campana de advertencia que lo perseguía. «Parce, ¿para dónde vamos?», gritó Kevin, nervioso. Atrás venían tombos, por todo lado. «¿Qué sé yo?». «Lejos de aquí, lejos», respondió Julián, su voz casi quebrada. «Tengo que esconderme. Si me cogen, estoy jodido». Kevin lo miró de reojo, insatisfecho con la respuesta. «Julián, ¿usted qué vaina hizo?». Julián no respondió. Solo giró la cabeza, mirando la oscuridad de la carretera, como si la negrura pudiera tragarse el pecado que había cometido. Mientras tanto, el equipo que se dirigía hacia Ibagué se detuvo en una pequeña tienda al borde de la carretera, tras recibir un aviso de que 2 jóvenes en una moto destartalada habían pasado a una velocidad inusual. El dueño de la tienda recordaba el rostro del pasajero, pálido, inquieto,
con la cabeza gacha todo el tiempo. Balbuena recibió el informe por la radio. Es él, dijo con firmeza. Todas las unidades, concéntrense en la vía occidental. No le den espacio para devolverse. Las patrullas aceleraron, estrechando el cerco. Las luces rojas y azules parpadeaban, rompiendo el silencio de la noche. En la moto, Kevin finalmente detuvo el vehículo bruscamente al borde de un pequeño bosque. Julián, no sea, bobo. ¿De qué puta se está escondiendo? Julián se bajó con el cuerpo tembloroso. Su respiración era entrecortada y sus ojos enrojecidos parecían salvajes. Yo no quería, dijo en voz baja, como si se lo susurrara a sí mismo. Solo necesitaba la plata. Solo necesitaba comprar la vaina, esa. Kevin lo miró fijamente. Se quedó en silencio por un momento, sus labios temblando. Entonces, ¿usted mató a ese man? Julián se cubrió la cara con ambas manos. Por primera vez, no pudo negarlo. Su cuerpo se sacudió, ya fuera por el frío, el miedo o un remordimiento que llegaba demasiado tarde. «Usted está loco, Julián», exclamó Kevin, retrocediendo un par de pasos, asustado de su propio amigo. «Yo no me meto en eso. Yo me voy de aquí». Kevin encendió la moto de una patada y se fue a toda velocidad, dejando a Julián solo al borde del bosque. Julián vio cómo la moto se alejaba y, cuando el sonido del escape se desvaneció, la soledad lo golpeó con una fuerza abrumadora. No tenía refugio, ni amigos, ni rumbo. Solo el canto de los grillos, que parecía burlarse de él. 15 minutos después, el rugido de un motor se escuchó en la carretera. Los faros de una patrulla policial atravesaron la oscuridad, apuntando directamente hacia donde él estaba. Un agente que oteaba el pequeño bosque con una linterna vio la sombra de alguien agachado bajo un árbol. «Señor, hay alguien aquí». Julián se levantó de un salto y corrió, internándose en la maleza. La policía lo persiguió. Las ramas le azotaban la cara y el suelo resbaladizo hacía que sus pasos fueran torpes. Pero el miedo le daba una fuerza extraña, haciéndolo correr más rápido de lo que jamás había imaginado. «Alto, Julián Mendoza. Somos la policía». Los gritos solo lo hicieron correr con más pánico. Pero en medio de su huida, su pie tropezó con una raíz gruesa y su cuerpo fue lanzado violentamente contra el suelo. Intentó levantarse, pero las luces de las linternas ya lo rodeaban. Su respiración era agitada, sus ojos, salvajes como los de un animal acorralado. Balbuena se acercó lentamente, mirando directamente al rostro del joven. «Se acabó, Julián. Ya no hay a dónde correr». Julián cerró los ojos con fuerza. Una lágrima, la primera, rodó por su mejilla sucia. «Yo no quería matarlo. Solo necesitaba la plata». «Pero lo mataste», dijo Balbuena con firmeza. «Y ahora tienes que responder por ello». En el silencio de la noche de Cundinamarca, solo se escuchó el sonido de las esposas al cerrarse, marcando el fin de la huida y el comienzo de un largo camino hacia la justicia. La quietud de la noche se rompió con el chasquido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Julián. El viento que soplaba desde el pequeño bosque parecía un susurro que atestiguaba el fin de una huida tan corta como desesperada. Los policías lo sacaron de entre los arbustos, mientras las luces de las patrullas iluminaban su rostro pálido, sucio y cubierto de rasguños. Dentro del vehículo, Julián se sentó encorvado, con las manos temblando violentamente. De vez en cuando, bajaba la cabeza hasta que su barbilla tocaba su pecho, como si intentara esconderse del mundo. Pero el miedo que intentaba enterrar solo lo asfixiaba más. El inspector Balbuena, sentado en el asiento del copiloto, no apartaba la vista del joven a través del espejo retrovisor. «Puedes quedarte en silencio, pero todas tus huellas ya hablan por sí solas», dijo con voz baja pero firme. «El rastro de sangre, los testigos, las grabaciones y las pruebas que dejaste. Ya no puedes negarlo». Julián tragó saliva con dificultad. «No era mi intención matarlo.
Yo solo necesitaba la plata rápido. Él no sospechó nada. Era un buen tipo. ¿Y porque era bueno pensaste que era fácil engañarlo?, cortó Balbuena, su tono afilado. Eso es lo que hace este caso aún más doloroso. La patrulla avanzaba por las calles oscuras de Girardot. Las casas ya tenían las luces apagadas. Algunos vecinos dormían, otros estaban sentados en sus porches, esperando noticias. El rumor del asesinato de Andrés se había extendido por toda la ciudad, y la gente esperaba con ansia saber si el culpable había sido capturado. Al llegar a la estación, llevaron a Julián a la sala de interrogatorios. Era una habitación sencilla, una mesa de madera, 2 sillas y una luz amarilla que colgaba del techo. Julián se sentó con la cabeza gacha, sus manos aún temblaban. Balbuena colocó varias pruebas sobre la mesa, fotos de la gorra roja, de la chancla, el trozo de tela negra y la imagen de la cámara de seguridad que mostraba una silueta similar a la de Julián. «Mira esto», dijo Balbuena, empujando las fotos hacia él. La gorra que usaba Andrés esa noche fue encontrada en la escena. También la chancla que se le cayó cuando pelearon. Julián negó rápidamente con la cabeza, como si rechazara la realidad. «Yo solo quería quitarle la moto. No pensé que se resistiría tanto. Cuando se dio la vuelta, entré en pánico. Saqué las tijeras y lo apuñalaste una y otra vez». La voz de Balbuena no se alzó, pero era fría como el acero. Andrés tenía una familia. Tenía una esposa que lo esperaba. ¿Entiendes eso? Las lágrimas cayeron de los ojos de Julián, pero ningún remordimiento podía borrar la realidad. «Estuve mal», susurró. «Más que mal». Balbuena cerró la carpeta de pruebas. «Esto es un asesinato». Fuera de la sala, varios agentes escuchaban el informe del equipo forense. Los resultados confirmaban la secuencia de los hechos. Andrés recibió una llamada de Julián para una carrera, lo recogió en las afueras de la Landau y fue llevado a una zona desolada con la excusa de esperar a alguien. Cuando Andrés bajó la guardia, el ataque fue rápido, brutal y motivado por la desesperada necesidad de Julián de conseguir dinero para comprar bazuco. El informe hizo que los agentes suspiraran pesadamente. Andrés era conocido por ser buena gente, amable, siempre dispuesto a ayudar a los vecinos. Su muerte dejó una herida profunda en muchos. Cuando terminó el interrogatorio, sacaron a Julián de la sala. Pero antes de que llegara a la celda, una mujer estaba de pie al final del pasillo. Era Liliana Pérez, la esposa de Andrés. Estaba acompañada por 2 familiares y un agente de policía. Al ver a Julián, Liliana retrocedió 2 pasos. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar. Se aferró a su pañuelo con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía en pie. «¿Por qué?», su voz temblaba. «¿Por qué le hiciste eso a mi esposo?». «¿Qué te hizo él?». Julián se quedó helado. Las palabras de Liliana lo hirieron mucho más que cualquier interrogatorio. Intentó hablar, pero de su boca solo salió un murmullo entrecortado. Yo no quise». «Pero lo mataste», dijo Liliana, sus ojos llenándose de lágrimas de nuevo. «Mi esposo solo estaba trabajando. Solo quería volver a casa. Y tú le quitaste todo eso». Balbuena hizo una seña para que se llevaran a Liliana, que estaba a punto de desmayarse. Julián bajó la cabeza, incapaz de mirar el rostro de la mujer cuya vida había destrozado. Por primera vez, sintió todo el peso de su acción. Después de que se llevaran a Liliana, Julián fue conducido a su celda. La puerta de hierro se cerró con un sonido que resonó en el pasillo. Ese sonido pareció cerrar el capítulo de su vida y abrir el del castigo que le esperaba. Pero para la policía de Girardot, esto era solo el comienzo. No sabían que el caso de Andrés era solo una de las 2 grandes tragedias que marcarían ese año. Y la siguiente tormenta ya se estaba gestando, lejos de allí, en el eje cafetero. Días después de que el caso de Andrés Rojas se cerrara oficialmente con la detención de su asesino, la calma regresó lentamente a Girardot. Sin embargo,
Para el inspector Balbuena, la tranquilidad nunca duraba mucho. Sabía que el crimen no descansa, y ese presentimiento se confirmó cuando recibió una llamada de emergencia desde otro departamento. Un asesinato brutal en el corazón del eje cafetero, en el departamento de Caldas. Balbuena recibió el informe de su colega, el comisario Ramiro Sierra. Su voz sonaba grave y cansada, claramente lidiando con una situación crítica. Ricardo, necesito tu ayuda. Estamos manejando un caso muy particular. La víctima es un vendedor de chance, lo encontraron muerto en un cafetal ya cosechado. La escena es muy violenta. Balbuena escuchó sin interrumpir. Sospechamos que fue un robo, pero el lugar es muy aislado. Casi no hay testigos y la víctima era conocida por llevar siempre mucho oro encima. Creo que el asesino lo estuvo vigilando durante un tiempo. Balbuena suspiró. ¿Necesitas ayuda con el análisis del patrón o con la escena del crimen? Ambas cosas, respondió Sierra. Eres un experto en leer a los criminales que se esconden a plena vista. Balbuena aceptó viajar a Chinchiná, Caldas, a la mañana siguiente. No sabía que este caso sería mucho más complejo de lo que Sierra le había descrito. A la mañana siguiente, Balbuena llegó a la vereda de la Floresta, un pequeño caserío rodeado de un mar de montañas verdes cubiertas de cafetales. Lo recibió un ambiente sombrío. Los vecinos se agrupaban, susurrando con rostros conmocionados. La policía mantenía un cordón amarillo al borde de un vasto cafetal que parecía no tener fin. El comisario Sierra se acercó. La víctima es don Ismael Cardona, 67 años. Vendedor de chance, conocido por ser honesto, pero también por guardar su dinero y llevar siempre mucho oro. Demasiado. Balbuena asintió, mirando el campo. La tierra estaba seca, de un color marrón rojizo, con huellas de pisadas apenas visibles. Y en medio de todo, una mancha oscura donde se había encontrado el cuerpo. ¿Cómo eran las heridas?, preguntó Balbuena. Múltiples, respondió Sierra, bajando la voz. Golpeado repetidamente con un objeto contundente. No había nada de valor en el cuerpo. Le faltaban 3 anillos de oro y el dinero en efectivo. Se acercaron a la escena. Aunque el cuerpo ya había sido trasladado, las manchas de sangre seca y las hendiduras en la tierra por los golpes aún eran visibles. Balbuena se agachó para examinar el lugar. No había señales de que la víctima hubiera intentado defenderse. Entonces, ¿por qué atacarlo con tanta brutalidad?, murmuró. Sierra señaló un pequeño sendero al borde del cafetal. Sospechamos que el asesino esperó a que la víctima pasara la misma hora de siempre. Don Ismael salía todos los días sobre las 7 de la mañana para recoger los talonarios de chance. Esa rutina lo convirtió en un blanco fácil para alguien desesperado. Balbuena asintió. Esto fue planeado, no espontáneo. ¿Continuaron la investigación en la casa de don Ismael? Allí, la familia estaba devastada. Su hijo, Iván, intentaba dar información. Mi papá nunca confiaba en nadie para guardar su plata o su oro. Decía que era más seguro llevarlo consigo, dijo con voz temblorosa. Balbuena tomó nota. La decisión de llevar sus posesiones a todas partes era una invitación para un criminal desesperado. ¿Su padre tuvo alguna discusión con alguien últimamente? ¿O había alguien que lo siguiera? Iván negó con la cabeza. Mi papá no tenía enemigos. Pero... hace unas semanas, había un muchacho que se la pasaba en la tienda de la esquina. Parecía que lo observaba. No lo conocíamos. Balbuena intercambió una mirada con Sierra. Eso es importante. ¿Sabe su nombre? La gente lo llamaba Brian. Brian Osorio. El nombre fue anotado de inmediato y puesto como prioridad en la investigación. El atardecer caía cuando la policía regresó a la escena del crimen para asegurarse de que no se les había pasado nada. En ese momento, un campesino mayor se acercó con paso vacilante. Señor, no sé si esto sirva de algo, pero vi algo la noche antes del crimen. Sierra lo miró con seriedad. ¿Qué vio?
El campesino tragó saliva. Vi una moto parada cerca del cafetal. El conductor estuvo sentado ahí mucho tiempo, como esperando a alguien. Pensé que solo estaba descansando, pero ahora tengo miedo de haberme equivocado. Valbuena preguntó de inmediato. ¿Recuerda cómo era? Llevaba una chaqueta oscura y fumaba mucho. Tiraba las colillas al suelo. Esa información hizo que el corazón de Valbuena se acelerara. Fumar repetidamente mientras esperaba a su víctima. Sierra, dijo Valbuena con firmeza. Este no es un delincuente cualquiera. Es alguien que conocía el horario de la víctima y la siguió de cerca. Sierra asintió. Y ahora tenemos un nombre, Brian Osorio. La cacería acababa de comenzar. La noche cayó rápidamente en Chinchiná, dejando solo la luz tenue de los faroles y el sonido de los insectos de los cafetales. Dentro del pequeño puesto de mando improvisado cerca de la escena del crimen, el inspector Valbuena y el comisario Sierra revisaban cada nuevo informe. El nombre de Brian Osorio volvió a aparecer en 2 testimonios diferentes de vecinos, y ambos describían lo mismo: un joven inquieto, que a menudo se sentaba solo y parecía observar los movimientos de don Ismael días antes del asesinato. Parece que lo planeó durante un tiempo, murmuró Sierra, masajeándose las sienes. Pero aún no tenemos pruebas físicas contundentes. Valbuena miró un gran tablero con fotos de la escena, un cronograma y un mapa de la ruta de la víctima. Las pruebas físicas aparecerán. Un asesino en pánico siempre deja algo atrás. Poco después, un equipo regresó del cafetal con varias colillas de cigarrillos encontradas a lo largo del sendero. Todas eran de la misma marca barata, de las que usan los fumadores empedernidos. Una de las colillas aún estaba casi intacta, como si la hubieran apagado a toda prisa. Saquen el ADN y llévenlo al laboratorio, ordenó Valbuena. A la mañana siguiente, buscaron información sobre Brian en la vereda. El nombre hizo que varios vecinos se miraran con nerviosismo. La dueña de una tienda, doña Amparo, dio un testimonio clave. Brian venía a mi tienda, pero no hablaba mucho. Solo se sentaba en un rincón a mirar a la gente pasar. Varias veces lo vi observar a don Ismael. ¿Varias veces?, preguntó Sierra. Doña Amparo asintió. Unos 2 o 3 días antes del crimen. Parecía que esperaba algo. Y cuando don Ismael pasaba, sus ojos lo seguían hasta que desaparecía en la curva. Este testimonio añadía más piezas al rompecabezas, todas apuntando al mismo nombre. La policía se dirigió entonces a la casa de Brian en el barrio de la Frontera. El ambiente era silencioso, con unas pocas casas de madera alineadas. La puerta de la casa de Brian estaba cerrada con candado por fuera. Un vecino, don Carlos, explicó que Brian rara vez estaba en casa. Era un buen muchacho, pero cambió últimamente, dijo don Carlos. Le gustaba apostar en las peleas de gallos. Hoy que tenía muchas deudas. La gente a la que le debía ya lo estaba buscando. Sierra asintió. El motivo se aclaraba. Cuando la policía forzó la puerta, la habitación estaba desordenada. Ropa tirada, algunos recibos de apuestas y una chaqueta oscura colgada de un clavo en la pared. Valbuena la tomó, sintiendo la tela desgastada. Coincide con la descripción de los testigos, dijo. Pero lo que realmente importaba fue un pequeño hallazgo en un rincón del suelo, una delgada pulsera de plata, rota en el cierre. Valbuena la recogió con guantes. Sierra la reconoció de inmediato. ¿Es de don Ismael? Su familia dijo que no la encontraron en su cuerpo. Una prueba sólida finalmente había aparecido. La persecución comenzó. Un informante dijo que Brian había sido visto la tarde anterior en un taller viejo cerca del límite del municipio. Parecía nervioso y llevaba una mochila grande. La policía se dirigió al lugar, pero el taller estaba vacío. El dueño dijo que Brian solo se había detenido para preguntar cómo llegar a la terminal de transportes. Parecía tener mucha prisa, dijo el mecánico. Valbuena desplegó un mapa en el capó de la patrulla. Si va a una terminal,
su intención es escapar a una ciudad grande. ¿Pero a cuál?, preguntó Sierra. La más probable es la de Pereira. Es la más grande, la más concurrida y con muchas rutas interdepartamentales. Sin perder un segundo, el equipo se dirigió a Pereira. En el camino, la radio de la policía no dejaba de sonar, informando sobre cada motociclista o peatón que coincidía con la descripción de Brian. Cada informe aceleraba el pulso de los policías. El sospechoso se alejaba, pero no lo suficiente. Al llegar a la terminal, el bullicio era un desafío. Gente yendo y viniendo con maletas, niños corriendo, el sonido de los motores y las bocinas. La policía se dispersó, mostrando la foto de Brian a vendedores, conductores y guardias de seguridad. Finalmente, un vendedor de bebidas dijo: «Sí, lo vi. Me compró una botella de agua. Tenía la cara tensa. Hace como 15 minutos». Sierra levantó la radio de inmediato. «Cierren todas las salidas. Que nadie pase por la puerta principal». Mientras tanto, en un rincón oscuro de la terminal, Brian estaba de pie con su mochila en la mano. El sudor le corría por las sienes. Cuando vio a la policía entrar corriendo a la terminal, su respiración se cortó. La segunda huida de ese día acababa de comenzar. El bullicio de la terminal pareció convertirse en un laberinto sonoro cuando Brian comenzó a escabullirse entre la multitud. Respiraba con dificultad, apretando la mochila con fuerza, sus ojos salvajes buscando cualquier hueco que pudiera llevarlo fuera del cerco policial. El estruendo de un autobús encendiendo su motor hizo que su corazón se desbocara. Sabía que solo necesitaba una pequeña oportunidad para subirse a uno y desaparecer. Pero la policía ya se había desplegado con rapidez. Habían cerrado las puertas principales, bloqueado los pasillos hacia las áreas de embarque y colocado agentes armados en puntos estratégicos. En medio de la multitud, el inspector Balbuena observaba cada rincón con una mirada penetrante. La experiencia le había enseñado que un fugitivo acorralado siempre elige el camino más inesperado. Sierra lo alcanzó. «Ricardo, tiene que estar aquí dentro. Cerremos todos los accesos a los baños, la cafetería y las salas de espera». «De acuerdo. Que los agentes revisen los andenes uno por uno. Debe estar en pánico». Mientras tanto, Brian se deslizó entre una fila de autobuses que esperaban a sus conductores. Agachado junto a una llanta enorme, intentaba calmar su respiración. «Mierda, mierda, tengo que salir de aquí», murmuró casi inaudiblemente. Los pasos pesados de un guardia de seguridad que se acercaba lo hicieron contener el aliento. El guardia se detuvo a solo 2 metros de donde estaba escondido, miró a su alrededor y luego siguió caminando sin sospechar nada. Brian sintió que su cuerpo casi colapsaba por la tensión. Se arrastró lentamente detrás de otro autobús más oscuro. Desde una pequeña rendija, vio que la puerta principal seguía llena de policías. Escapar por allí era imposible. Entonces, sus ojos captaron algo, una reja lateral que daba a un pasillo de servicio, por donde entraban y salían los mecánicos. La reja estaba ligeramente abierta. Era su única oportunidad. «Señor». «Vi a alguien corriendo cerca del área de servicio de los buses», gritó un vendedor de tiquetes. Balbuena se giró de inmediato. ¿Hacia dónde? Hacia el pasillo de atrás, cerca de la reja lateral. Sin esperar, Balbuena y 2 agentes corrieron en esa dirección. Sierra los siguió desde otro lado, cortando el paso como una red que se cierra lentamente sobre su presa. El pasillo estaba apenas iluminado por una luz amarilla y tenue. El olor a aceite y el sonido de gotas de agua creaban una atmósfera aún más tensa. «Brian, sabemos que estás aquí», gritó Balbuena, su voz resonando en el pasillo. «Ríndete. Correr no te salvará». No hubo respuesta, solo el eco de unos pasos rápidos. Brian corría, esquivando pilas de llantas viejas y cajas de herramientas. La mochila rebotaba en su espalda, dificultando su movimiento. Cuando llegó a la reja lateral, empujó la pequeña abertura y logró pasar.
La reja se abrió lo suficiente para su cuerpo. Pero justo cuando iba a salir, la luz de una linterna lo cegó. «¡Alto ahí!». Un policía estaba al otro lado de la reja, apuntándole con su arma. Presa del pánico, Brian retrocedió y corrió de nuevo hacia el pasillo. Pero desde el otro extremo, apareció Balbuena con otros 2 agentes. «Brian Osorio», la voz de Balbuena era profunda y firme. «Baja la mochila y levanta las manos». «¿Ahora?». Brian se detuvo. Sus ojos, salvajes como los de un animal acorralado. Su respiración era entrecortada y su rostro estaba empapado en sudor. Su mano tanteó la mochila, como si quisiera sacar algo. Los agentes amartillaron sus armas. «No te muevas». Balbuena levantó una mano, indicando a sus hombres que no dispararan. «Brian», dijo con un tono más calmado, pero igualmente fuerte, «hagas lo que hagas, tu vida no termina aquí. Pero si te resistes, todo será mucho peor». Durante unos segundos que parecieron eternos, Brian miró hacia la reja que no pudo cruzar y luego hacia la entrada de la terminal llena de policías. No había salida. Lentamente, sus manos comenzaron a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo no quería matarlo», su voz se quebró. «Yo solo necesitaba la plata. Tenía miedo. No tengo a nadie». «Baja la mochila», repitió Balbuena. La mochila cayó al suelo con un sonido sordo. Sus manos se levantaron en el aire. En segundos, 4 policías avanzaron, esposándolo de forma rápida y segura. Se escucharon suspiros de alivio de algunos agentes. Sierra se acercó. Se acabó la huida. Balbuena asintió lentamente. Ahora es el momento de que responda por sus actos. En medio del caos de la terminal, se llevaron a Brian. Su rostro estaba pálido, sus pasos, vacilantes. Mientras la noche en el eje cafetero volvía a la calma, como si acabara de tragarse un oscuro secreto. En la sala de interrogatorios de la estación de policía de Pereira, el silencio era tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj. La luz blanca se reflejaba en la fría mesa de metal. Brian Osorio estaba sentado con las manos esposadas, la cabeza gacha, el pelo revuelto y el cuerpo aún temblando por la larga persecución en la terminal. El inspector Balbuena y el comisario Sierra entraron lentamente. No hubo gritos ni reproches. Fue precisamente esa calma la que hizo que el aire de la habitación se sintiera opresivo. «Brian», dijo Sierra con tono neutro, «no vamos a repetir lo que ya viviste afuera. Aquí solo necesitamos una cosa, la verdad». Brian no respondió. Se mordió el labio, conteniendo una mezcla de miedo, culpa y quizás, remordimiento. Balbuena abrió una carpeta con fotos de la escena del crimen, pruebas y testimonios. Con calma, colocó la pulsera de plata encontrada en la casa de Brian sobre la mesa. El sonido metálico resonó. «Esto pertenecía a don Ismael», dijo Balbuena. «La encontramos en tu casa. Nadie más pudo haberla puesto allí, excepto tú». Las manos de Brian se crisparon. Sierra continuó. «Sabemos que te vieron vigilando a la víctima. Tenemos testigos que te vieron en el cafetal la noche antes del crimen. Las colillas de cigarrillo que tiraste coinciden con tu ADN». Brian levantó la cara lentamente. Sus ojos estaban rojos y húmedos, no de ira, sino de desesperación. «Al principio no tenía intención». «Al principio», repitió Balbuena, inclinándose hacia adelante, «significa que sí planeaste algo». Brian se cubrió la cara con las manos y luego respiró hondo, como si buscara valor en lo más profundo de su ser. Estaba lleno de deudas, su voz se quebró. «Perdí en las peleas de gallos. Se me acabó la plata. Los cobradores venían todos los días. Amenazaron a mi familia. No tenía a nadie más. Vi que don Ismael siempre llevaba oro, siempre pasaba a la misma hora. Empecé a vigilarlo». Sierra sintió sin apartar la mirada. Y luego,
Solo quería quitarle el oro, continuó Brian, casi susurrando. Lo esperé. Estaba oscuro. Me escondí cerca del sendero. Cuando pasó, me le acerqué. Le pedí la pulsera. Pero se resistió. Gritó. Entré en pánico. Se detuvo, cerrando los ojos con fuerza, como si quisiera borrar la imagen. Agarré un palo que estaba en el suelo. Le pegué una vez, 2 veces. Luego, no sé qué pasó. Todo se volvió oscuro. Tenía miedo. Corrí. Un largo silencio siguió a su confesión. Valbuena se reclinó, suspirando pesadamente. Las palabras no eran una sorpresa, pero escucharlas directamente lo hacía todo mucho más real. Brian, dijo Valbuena en voz baja. Sabes que nada de esto devolverá a don Ismael, pero tu honestidad determinará cómo vivirás el resto de tu vida. Yo no quería matar. Solo tomé el camino equivocado. Sierra cerró la carpeta de pruebas y se levantó. Todo el mundo tiene sus razones, pero las razones nunca borran los actos. Fuera de la sala de interrogatorios, varios agentes preparaban los documentos de detención. La noticia de la captura de Brian se había extendido por toda la vereda. La información trajo un poco de alivio a los vecinos, especialmente a aquellos que ahora se sentían seguros de nuevo al caminar por los senderos de los cafetales. Cuando Brian fue conducido a la celda, algunos vecinos que estaban en la estación lo miraron con una mezcla de ira, miedo y decepción. Brian no se atrevió a levantar la vista. Lo llevaron por un pasillo oscuro, flanqueado por 2 oficiales. Cada paso se sentía pesado, como si la tierra lo retuviera. Al llegar a la celda, la puerta de hierro se abrió y lo metieron dentro. La puerta se cerró con un estruendo, un sonido que le arrebató la libertad en un segundo. Brian se sentó en un rincón. En su mente, la imagen del rostro de don Ismael seguía apareciendo, avivando una culpa que nunca terminaría. Valbuena y Sierra observaban desde lejos. Caso cerrado, dijo Sierra en voz baja. Valbuena negó con la cabeza. Para nosotros, sí. Pero para la familia de la víctima y para él, dijo, señalando la celda, todo acaba de empezar. El viento nocturno del eje cafetero entraba por una pequeña ventana, trayendo un aire melancólico. 2 asesinatos en 2 regiones diferentes, finalmente resueltos, pero dejando cicatrices en todos los involucrados. Y detrás de todo, un mensaje silencioso.